y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. La vida cristiana no es algo que solo hacemos los domingos cuando vamos a la iglesia. Dios le bendiga a todos los hermanos. Hoy es el día 3 de abril del año 2022, como primer domingo del mes. Vamos a compartir la palabra del Señor. El texto de hoy, la Biblia, 1 Juan, capítulo 1, el versículo 1 al 10, sobre el tema: ¿es usted salvo? ¿Es usted salvo? Una noche, mientras la arropaba en la cama, Corre le habló a su padre del temor que sentía ante la muerte. Papá, tengo miedo de morir, dijo. ¿Qué sucederá, papá? Cuando hacemos un viaje en tren, ¿en qué momento te doy el billete?, preguntó él. Corre, su hija respondió, justo antes de subir al tren. Eso es, dijo el señor Ten Boom. No te lo doy hasta que lo necesitas, pues lo mismo pasa con la muerte. Dios te dará lo que necesites cuando llegue el momento, no antes. Sean cuales sean las dificultades que esconda el futuro: muerte, persecución, soledad y rechazo, Dios estará allí para darnos lo que necesitemos cuando lo necesitemos. Al ver la Biblia, Salmos 23 y el versículo 4, aquí que dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu barra y tu cayado me infundirán aliento. Él jamás nos defraudará. Entonces, hermanos, ¿tiene miedo de morir? La razón por la cual hay creyentes con dudas de su salvación es porque no se ven frutos de la salvación en sus vidas. Ante esta preocupación del alma, Pablo nos invita a medir la temperatura de nuestra fe para comprobar si somos o no cristianos. Así lo expresa 2 Corintios capítulo 13, 5. Yo voy a leerlo. Aquí que dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Cristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Ya, bueno, yo no sé cuál es su reacción cuando usted lee un texto como este. ¿Qué le produce? ¿Qué despierta su contenido? ¿Recuerdan ustedes? La iglesia a los Corintios tenía muchos dones espirituales. Esa iglesia, los hermanos, pero también tenía muchos problemas. Por eso hubo la necesidad de escribir 2 cartas. Pablo estaba preocupado por las personas de la iglesia porque decían ser creyentes,
pero estaban viviendo como si no fueran. Eso es lo que es el problema. La situación de los corintios es la misma de hoy. Hay muchos creyentes que piensan ser salvos, pero no lo son. El creyente verdadero se conoce por sus frutos. Un verdadero creyente es una persona nacida de nuevo, con pruebas visibles de su conversión. La conversión de una persona a Cristo es una obra tan sobrenatural como la misma creación hecha por Dios. El hombre nace con un corazón caído, corrupto, adámico, pero ese corazón endurecido puede ser cambiado, gracias a Dios, por medio del Evangelio. ¿Ha sido usted cambiado de esta manera? ¿Usted dice ser cristiano? ¿Es usted salvo? No le estoy preguntando si viene a la iglesia hoy mismo. Le estoy preguntando, ¿es usted salvo? ¿Es usted salvo? El mensaje de hoy nos va a ayudar a saber si soy salvo o no. Bueno, hablemos entonces, hoy según el texto 1 Juan capítulo 1, ese texto, los 3 tipos de comunión para comprobar si hemos nacido de nuevo. 3 tipos de comunión. Primera comunión, la prueba de mi comunión con Dios. Tenemos que ver esa prueba de mi comunión con Dios. Mire, versículo 1, podemos ver, se basa en la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Hay 3 escrituras con la palabra principios y todas se relacionan con Dios. Por ejemplo, ustedes recuerdan en Génesis 1:1 se nos dice, comenzando, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Recuerdan el libro de Juan 1:1? ¿Cómo comienza? Se nos dice, en el principio era el verbo. Y ahora otra vez hoy en 1 Juan 1:1 se nos dice lo que era desde el principio. Semejante declaración tiene como propósito mostrarnos la eternidad de nuestro Señor. Cristo, gracias a Dios, nuestro Señor es Cristo, se reveló como el Hijo amado de Dios y luego se entregó para nuestra salvación. ¿Eres real? Y habiendo estado con Dios desde el principio, ahora ha entrado en la esfera de la experiencia humana. El mensaje de Dios vino a los hombres para ser oído. La prueba de ser un hijo de Dios está relacionada con mi experiencia. Aquí la palabra con el verbo hecho carne. Es el testimonio de mi encuentro con Él. Juan lo oyó, lo vio y lo contempló. Entonces, hermanos, ha tenido esa experiencia. Versículo 2 dice que se basa en el anuncio hecho a través del Evangelio. Juan fue el apóstol más longevo de todos, ¿verdad? Largo tiempo. Aún viviendo como un anciano en la isla de Patmos. Deterrado por causa de la persecución, fue un testigo fiel de Cristo. En su testimonio, él habla de aquella vida manifestada y vista, pero también de haberla anunciado como el Evangelio glorioso, el de la vida eterna. Si usted afirma ser un creyente, pero no ha conocido a Cristo en esta relación espiritual,
y relación especial y personal, en esa revelación especial y personal, pues solo ha oído de un Cristo histórico, más de este Cristo manifestado, más no de este Cristo manifestado. El conocimiento de Juan acerca de Cristo lo llevó a dar testimonio de él y anunciarlo. He aquí una prueba de mi salvación. Si yo no testifico a nadie acerca de Cristo, lo más probable es que no lo conozca. Considere esto, usted siempre va a hablar de un tema favorito. ¿Cuál es entonces? Y por Jesucristo no es el tema favorito de nuestra conversación. Mira que versículo 3 se basa en una comunión verdadera con el Padre. La otra prueba de mi salvación es la comunión con el Padre. Juan es el hombre de la comunión. Solo en este principio capítulo, aquí capítulo primera, Juan capítulo 1, 4 veces, encontramos 4 veces. Juan les habla de compartir con él la comunión con la cual está gozando. Pero añade inmediatamente, esa comunión debe ser con el Padre y con el Hijo. Bueno, aquí la palabra comunión, es la traducción, es una palabra griega que literalmente significa tener en común. Dice que tener en común. En este sentido, 2 o más personas tienen comunión cuando tienen algo en común, unión. Si no vivo en comunión con el Padre y con el Hijo, debo considerar si realmente soy salvo. Si lo primero en buscar en mi corazón es cualquier otra comunión, si no la del Señor, debo saber que algo mal está en mi vida. Entonces ya yo le dije que los 3 tipos de comunión. Primeramente, ¿qué? Esa prueba de mi comunión con Dios. Ahora, para ver otra comunión. La prueba de mi comunión con la luz. Anteayer, durante culto de oración, nosotros hablamos, somos fragancia, grato olor de Cristo. Entonces, mire, aquí mi comunión con la luz. Según versículo 5, Dios es luz. Debo andar en luz nosotros. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. La naturaleza de Dios es de una gloria y eximia y total resplandor y sin ningún tipo de oscuridad. Otros textos van a decirnos, no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Y también la luz en las tinieblas resplandece. Entonces, ¿por qué Juan nos presenta a Dios en esta definición? Una de las tantas que usará en esta carta y en el contexto de la comunión del creyente con la iglesia. Porque de la vida de un auténtico creyente, hermanos, porque la vida de un auténtico creyente tiene como característica una vida llena de luz. Llena de luz. Mi andar no puede ser otro, sino el andar en luz. Y esto no es nuevo, porque ya Jesucristo nos había dicho, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Pero también nos dijo, vosotros sois la luz del mundo. Si esa luz no está en nuestra vida, en tu vida, no hay frutos de nuestra salvación, de tu salvación. Por eso mire versículo 6, estamos hablando de mi comunión con la luz. Aquí versículo 6 dice que si andamos en tinieblas, mentimos. He aquí otra prueba mayor, la prueba de andar en la luz.
o en las tinieblas. Esta prueba es la de mayor desafío. Note los varios condicionales de este pasaje. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Esta es otra manera de decir, si digo que soy cristiano, hermanos, si soy cristiano, pero ando practicando otra cosa contrarias a la luz, estoy mintiendo. Ahora bien, si esta es mi condición espiritual, esto es falso, porque no practicamos la verdad. Este es un texto sumamente serio, hermanos. La vida de un auténtico creyente es de un andar en la luz. Caminar en la luz es vivir en santa comunión con el Señor. Ese es nuestro reto continuo. Amén, ¿verdad? Continuo. Si vivimos en pecado, nuestra profesión de seguir a Cristo es falsa. Mentir y no practicar la verdad serán las consecuencias. Por eso versículo 7, si andamos en luz, gracias a Dios, su sangre nos limpia de pecado. Caminar en la luz debería ser la norma natural de un convertido del Señor. El verdadero cristiano se asemeja a Dios en su carácter santo, ¿verdad? No es que tenga su misma naturaleza, porque Dios no tiene pecado. Pero la meta del creyente seguirá siendo su santidad. Gracias a Dios, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Cuando ando en luz, vivo bajo la cobertura del poder de la sangre de Cristo, que me limpia de todo pecado. Viva siempre en la luz del Señor. Gracias a Dios para ver esa comunión, mi comunión con la luz, ¿qué es lo que estamos caminando? Tercer tipo de comunión. Aquí, según versículo 8 y 9, nosotros podemos ver el testimonio de mi comunión con la verdad. Ahora, con la verdad, la realidad del pecado en nosotros. Versículo 8. Cuando alguien se justifica delante de los hombres y de Dios, porque dice no tener pecados, se engaña. Es verdad, se engaña a sí mismo. La Biblia dice, Romanos 3, versículo 10 al 11, nosotros sabemos aquí que dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. El testimonio del corazón de un convertido del Señor sabe cuán pecador es y cuánto necesita del perdón de su pecado. Cuando Juan dio esto, a lo mejor fue para traer una serie de advertencia contra, la secta de los Nicolaitas. En ese tiempo, la secta Nicolaitas, quien enseñaba que nada estaba prohibido a los hijos de Dios bajo el Evangelio, por la libertad recibida. Mientras más reconocemos los pecados, más practicaremos la verdad. Mire versículo 9, ya nosotros sí podemos memorizar y también saben muy bien la necesidad de la confesión. No es suficiente saber cuán pecador soy, sino que me dispongo a confesarlos y apartarme de ellos. Cuando eso hago, mi propio corazón testificará de mi salvación. Un resumen de este texto lo podemos ver de esta manera. No hay tinieblas en Dios. Tampoco debería haber
en nosotros si andamos en la luz. Los dos problemas con respecto al pecado son, por un lado, suponer que no tengo pecado. Aquí entran los moralistas que viven con una justicia propia. Y por otro lado, estar consciente de mis pecados, pero dándome la licencia de vivir practicándolos. Si esto fuera el caso, es allí donde el presente versículo se constituye en el más importante para mi vida y para el testimonio de mi corazón, si soy un hijo de Dios. El perdón de nuestros pecados supone una confesión, y la confesión da por hecho de un arrepentimiento. Si esto no ocurre, de verdad no hay seguridad de mi salvación. Entonces, terminando hoy el mensaje, aquí está. ¿Cuál es la promesa de este texto? Lo primero es la fidelidad y la justicia de Dios. Aquí dice que eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero el perdón de mis pecados no es un acto de justicia, sino de misericordia, porque nadie merece ser perdonado. El segundo resultado es la limpieza de mi corazón, como si nunca hubiera pecado. Hermanos, me identifico con la prueba del testimonio, con la comunión con Dios, con el mundo y con mi corazón. Si no paso estas pruebas, debo seriamente revisar mi relación con Él, con Dios, y la seguridad de mi salvación. Gracias a Dios, gracias a Dios. Dios le bendiga a todos.